El economista Asdrúbal Oliveros detalló durante el Foro Crecimiento Económico Venezuela 2023 organizado por el Observatorio Venezolano de Finanzas que los precios en dólares registraron un incremento de 44% durante los últimos 10 meses. Y en lo que va de año, los precios en dólares o expresados en dólares han subido 44%. Pero hay rubros como restaurantes y hoteles cuya subida se acerca al 80%. Entonces, esa dinámica de incrementos de precios a esa magnitud en dólares y dada la inelasticidad de los ingresos en dólares de los consumidores principalmente, tiene unos impactos directos en consumo y en la dinámica económica hoy en Venezuela que no se puede minimizar. El analista económico Daniel Cadenas explicó durante su ponencia que en 2023 se registrará un leve crecimiento económico. Sin embargo, este será lento y podría frenarse a mediados del próximo año. Sí, la respuesta corta es que sí va a haber una tasa de variación positiva del PIB coyuntural, alias crecimiento económico, ¿okay? Entonces, así está la economía venezolana, se está frenando. Va a crecer a ritmos menores, ¿verdad? Más que todo por un tema de una serie de inercias, ¿verdad? Y que hay ciertos factores que todavía siguen aportando, ¿verdad? Pero como vuelvo y repito, pues es un combustible de bajo octanaje que en algún momento se va a agotar. Por su parte, Oliveros aseguró que se necesitan entre 18 y 48 años para alcanzar los niveles económicos que registraba Venezuela en el año 2013. Si tú estás creciendo a una tasa implícita de 9.5%, y creo que Daniel ya le demostró que eso para Venezuela es bien difícil, tú vas a tardar para volver al 2013 más o menos 18 años. 18 años. Creciendo a una tasa espectacular. Si tú creces a 3.2, que no es mala tampoco, pero plain ahí, te vas a tardar 48 años. Los economistas también señalaron que PDVSA pierde cerca de 35% de sus ingresos por la venta de petróleo en efectivo debido a las sanciones impuestas a la administración de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Clara Ramírez, directora interina de Fundarredes, denunció que con este caso se evidencia una vez más la presunta criminalización de los derechos humanos en Venezuela. Lamentablemente, hoy el director general de Fundarredes cumple 500 días, pero cumple 500 días de criminalización de la defensa de derechos humanos, 500 días de arbitrariedades donde su juicio ha estado totalmente viciado, donde no se le ha garantizado el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso, donde hoy se encuentra en un limbo, pues su juicio oral y público está interrumpido y con esta interrupción debe iniciar nuevamente desde cero, generando así una inestabilidad no solo en todo su sistema, en toda su causa judicial, sino también en su estado de salud. En el marco de este pronunciamiento, desde la organización Provea, saludaron la iniciativa del presidente colombiano Gustavo Petro acerca del proceso de negociación que lleva a cabo con grupos del Ejército de Liberación Nacional. Que la paz en Colombia debe significar también la paz en la frontera venezolana, que debe significar las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional su salida del territorio venezolano. Están presentes en el estado Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, afectando las poblaciones campesinas, afectando las poblaciones indígenas. Por eso nosotros creemos que el proceso de negociación con el ELN debe tener obligatoriamente como punto la salida del ELN del territorio venezolano. Asimismo, señalaron que la propuesta del gobierno colombiano en cuanto a una ley de amnistía para los presos políticos en Venezuela debe aplicarse excepto en casos de quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Bien que el presidente Petro se preocupe por Venezuela, bien que
avance en el proceso de paz en Colombia, pero cualquier iniciativa hacia Venezuela debe respetar nuestra Constitución. Por último, desde la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, solicitaron a la ministra de Educación Universitaria de la Administración de Nicolás Maduro, Tibisay Lucena, abogar por la liberación del profesor universitario Javier Tarazona. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Tal como lo prometió en campaña electoral, Gustavo Petro llegó a la presidencia en busca de múltiples reformas. Desde la primera semana de gobierno ya tenían una coalición mayoritaria en el Congreso. Sin embargo, al no estar todos unidos ideológicamente, han salido adelante sus iniciativas, pero no al 100% como las ha querido. Uno de los principales retos es acelerar la negociación con el ELN, que es el grupo con el que ya se tienen elementos de conversación definidos. La premura se explica en que con las FARC al expresidente Juan Manuel Santos le tomó en promedio 6 años y el mandato de Petro es de solo 4. Se ha abierto la posibilidad de tener un diálogo con la guerrilla del ELN, pero también con otros grupos armados como el Clan del Golfo. Esta es una agenda ambiciosa que sin duda va a necesitar un trabajo de filigrana, de mucho detalle, de mucho tacto para que salga bien. Además de la paz total, que no solo implica negociar con el ELN, sino con otros grupos criminales con los cuales no hay avances significativos en los diálogos, Petro debe estabilizar la economía. La representante Giraldo defendió al gobierno en que presentara la reforma tributaria porque debe haber flujo de caja para atender los programas sociales que están en el plan de desarrollo. Un cambio muy importante en la agenda ambiental. En esto definitivamente se han visto avances, por ejemplo, con la ratificación del Acuerdo de Escazú, pero también con la presentación de un proyecto de ley de prohibición del fracking en Colombia. Esto va diciendo cómo la vida de los defensores ambientales sí va a ser importante en este periodo y también cómo la agenda ambiental va a ser distinta. En contraposición a las bondades que Giraldo menciona, el ex senador y presidente del partido Dignidad, Jorge Enrique Robledo, cree que con las ideas que propone el gobierno, la más afectada será la economía. Hay un énfasis que estoy poniendo muy grande de una equivocación muy grave que está cometiendo el presidente Petro y que le hace mucho daño a Colombia. Esa es esa decisión que tienen todavía tomada de no buscar más petróleo ni gas en Colombia. Y resulta que Colombia es un país, gústele a uno o no le guste, muy dependiente de la economía petrolera. O sea, si Colombia mañana llegara un hechicero y nos quitara el petróleo de un día para otro, este país se hundía. Entonces, cuando el presidente de la República dice que no se van a buscar nuevos yacimientos de petróleo y gas, le está haciendo un daño inmenso a Colombia. Es un desenfoque supremamente grave. La justificación de Robledo en sus críticas en materia de hidrocarburos es que todas esas medidas propuestas generan incertidumbre y terminan impactando negativamente, entre otros, el valor del peso. Colombia debe más de 170.000 millones de dólares entre deuda pública y privada, y si se nos sigue encareciendo el dólar, cae la acción de Ecopetrol. O sea, ahí tenemos un problema delicado que lo ha armado él solito, el presidente Petro, de manera absolutamente innecesaria. Todo parapetado en el argumento de que es que eres muy ambientalista, y resulta que lo que está proponiendo no tiene nada que ver con el ambientalismo. Yo también soy ambientalista y entiendo eso bastante, pero al estrangular la economía petrolera, nada cambia. La de Colombia, nada cambia ni en el mundo del ambientalismo, en el planeta entero, ni en Colombia de ninguna manera. Para el año que viene, además de los 2 desafíos planteados, se viene la difícil reforma a la salud, la discutible reforma laboral, cambios en la fuerza pública y otros temas de mediano plazo, como mover realmente la economía con Venezuela y lograr lo que hasta hoy es una utopía, el control de la frontera. Una de las coincidencias de los analistas es que el gobierno de Gustavo Petro debe unificar el mensaje que se da a la población desde el gabinete. Por ello, desde la semana pasada, el ministro del Interior, Alfonso Prada, funge como el vocero único del gobierno, con la finalidad de evitar que los ministros se desmientan entre ellos. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió por primera vez de forma presencial con el presidente chino Xi Jinping, donde abordaron temas que han mantenido tensiones entre Washington y Pekín en los últimos meses. Tras el encuentro, Biden señaló que no habrá una guerra fría. Sin embargo, manifestó que no lograron acuerdos en los temas álgidos. Además, el mandatario norteamericano anunció que el secretario de Estado, Antony Blinken, visitará el país asiático y los funcionarios trabajarán en conjunto para resolver las diferencias entre las dos potencias mundiales. Biden aseguró que el mundo espera que Estados Unidos y China puedan desempeñar un papel clave a la hora de abordar desafíos globales. Ambos líderes están de acuerdo en que se debe evitar el uso de armas nucleares en la guerra entre Ucrania y Rusia. También abordaron sobre el desafío que representa que Corea del Norte siga realizando pruebas con armas nucleares o misiles de largo alcance, pues haría que la potencia norteamericana aumente su defensa en la región. Por otro lado, el presidente chino Xi expresó que Taiwán es la primera línea roja que no debe cruzarse, colocándolo como el núcleo de los intereses de China. También el mandatario argumentó que el historial de derechos humanos en su territorio se ajusta a las condiciones nacionales. El encuentro se realizó previo a la cumbre del G20 en Indonesia, a celebrarse el 15 y 16 de este mes, donde los dos líderes podrán seguir compartiendo puntos de vista sobre situaciones de preocupación mundial como la invasión rusa a Ucrania. La comisión quedó conformada por Jesús María Casal como presidente, María Carolina Uzcategui como vicepresidente, mientras que Corina Lloris, Carmen Martínez de Grijalva e Ismael Pérez Gil completan los miembros principales. Lo primero que vamos a hacer es iniciar un amplio proceso de consulta con organizaciones políticas y sociales, no solamente organizaciones políticas de la plataforma unitaria, sino todas las organizaciones políticas de la oposición democrática y con organizaciones sociales, porque ya apenas se anunció nuestro nombramiento, recibimos propuestas, sugerencias, eso debe ser considerado, debe ser atendido, y hay unos puntos importantes cuya decisión se encomienda a la Comisión Nacional de Primaria, y eso queremos resolverlo escuchando a todos los sectores. Tras la aprobación del reglamento y la consulta con los diversos sectores, se procederá a la aprobación del cronograma electoral y el acuerdo para la realización de primarias, así como su acompañamiento. Yo pienso que el reglamento, bien entendido, bien leído, es una convocatoria muy amplia, quiere unificar a la gran oposición en todo lo que se refiere a ese objetivo del cambio político. Entonces, nosotros nos guiamos por el reglamento tiene sus normas específicas, se aplicarán en su momento, es decir, pero como punto de partida es un reglamento que quiere convocar a todos. Paralelamente, la plataforma unitaria coordinará la definición de las condiciones para la gobernabilidad y el programa mínimo de gobierno del candidato electo, así como las condiciones electorales en la negociación de México. En la mesa de negociación de México se puede avanzar en las garantías electorales, en una serie de aspectos relevantes para una transición democrática, para la democratización de Venezuela con el esfuerzo de todos. Y por otro lado también la activación de la ciudadanía a través de la primaria y de la convocatoria a la primaria y del proceso de consulta puede también fortalecer la posición de la oposición y dar lugar a un proceso mucho más fructífero, mucho más perdurable en las negociaciones de México. Casal insistió en que el reglamento de la Comisión Nacional de Primarias no hace ningún tipo de exclusión a la participación de dirigentes con inhabilitación política. Padres y abogada de Juan Pablo Pernalete denunciaron que continúan las irregularidades con respecto al juicio de los 13 presuntos implicados en el asesinato del joven estudiante. Diligentemente el fiscal separa las dos causas y crea el archivo fiscal y deja dos personas acusadas que, como dijo Elvira, nunca han aparecido, ¿verdad? Nos traslada la carga de la prueba a nosotros, los familiares. Es decir, que estos señores no van a ser llamados de nuevo a juicio hasta que nosotros, las víctimas, los padres de Juan Pablo Pernalete, realicen
las gestiones para conseguir las pruebas suficientes para llamarlos a juicio. La madre de Juan, Elvira Pernalete, aseguró que los dos acusados de haber presuntamente asesinado al joven durante las protestas antigubernamentales en 2017 continúan en libertad. Los 13 guardias imputados, 2 acusados por el Ministerio Público, que son los que se encuentran, no se sabe dónde está, y el Ministerio Público ni el tribunal hace lo necesario para ubicarlos, y los 11 guardias nacionales que convenientemente el fiscal del Ministerio Público envió archivo fiscal, están en libertad. Por su parte, la abogada Tamara Berchar explicó que se encuentran a la espera de la respuesta del Tribunal 42 de Control sobre la solicitud de no archivar el expediente. En este momento nos encontramos a la espera de que se publique la decisión que el pasado 10 de noviembre dictó el Tribunal 42 de Control, en el cual ratificaba la solicitud de archivo fiscal, bueno, no es una solicitud, la determinación de archivo fiscal que había hecho el Ministerio Público en contra de nuestra propia solicitud, en el sentido que nosotros sí habíamos acusado a los supuestos responsables del asesinato de Juan Pablo. Por último, la abogada señaló que las últimas acciones realizadas por la justicia venezolana fueron notificadas a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y a la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Un grupo de seguidores del presidente Gustavo Petro se reunió en la Plaza de Bolívar en Bogotá con la finalidad de respaldar al mandatario a 100 días de iniciado su gobierno. Señalan que a pesar del poco tiempo, ya, según ellos, se han comenzado a cumplir las expectativas de este mandato. Este gobierno ha sido un cambio. Vemos cómo el gobierno se está preocupando por las personas de bajos recursos, lo que nunca se había visto. Y también por los campesinos, por las personas de bajos recursos, que es un cambio que realmente nos convence. Esta movilización fue respaldada principalmente por integrantes de sindicatos quienes son optimistas sobre el desempeño del mandatario. La devolución de tierras de una finca que había sido decomisada de las drogas ilícitas fue devuelta a los campesinos, eso ya es una parte de la reforma agraria. El tema de la reforma a la salud pues se está mirando y conciliando con las organizaciones privadas, porque la idea es no tocar los regímenes especiales, pero sí hay una reforma en plan de la reforma a la salud. Mientras se desarrollaba la concentración, Petro exponía en conferencia de prensa en la Casa de Nariño estos logros que mencionan sus seguidores y añadía a la lista, entre otros, la radicación del proyecto para crear el Ministerio de la Igualdad y la realización de los diálogos vinculantes, una estrategia que ha utilizado su gobierno para escuchar a las comunidades. Se han realizado más de 34 diálogos regionales vinculantes en toda Colombia, son 50, porque dividimos en 50 territorios el país, y eso ha logrado que participen más de 200.000 personas, 200.000 personas. Entre sus logros, el jefe de Estado también mencionó el restablecimiento de relaciones con Venezuela. Lo que nos permite recuperar la frontera, lo que nos permite mejorar la calidad de vida de inmigrantes, tanto venezolanos en Colombia como colombianos en Venezuela, que son millones de personas. Los manifestantes también destacan este acercamiento como positivo. Lo demostró Petro en París con el Foro de la Paz, donde habla Petro de que somos hermanos los dos pueblos. Hace 40 años los colombianos fueron a Venezuela y ahorita los venezolanos vinieron a Colombia. Somos hermanos, somos una sola sangre, es los pueblos más parecidos en América Latina. Los seguidores, por ser un gobierno de izquierda definido, creen que será el primero que inicie modificaciones de fondo en el país, aunque no las alcance a desarrollar todas en el presente periodo. Y la idea es apoyarlo porque realmente no se puede hacer todo y menos en 100 días. Y esto es un asunto de largo aliento. Eso no es ni siquiera una administración, esto hasta ahora es un comienzo.
probablemente el gobierno de Petro va a ser transicional. En esta movilización pudimos ver a dirigentes como el representante a la Cámara, Alirio Uribe, o el representante a la Cámara por el Departamento de Norte de Santander, Heráclito Landines, quienes respaldaron la movilización. Recordemos que además de algunos partidos políticos, esta movilización fue impulsada por los sindicatos que históricamente se han opuesto a los gobiernos. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. El Departamento de Seguridad de los Estados Unidos señaló que seguirá aplicando plenamente sus leyes de inmigración en la frontera con México, pese a que el juez federal Emmett Sullivan del Distrito de Columbia anuló el título 42, con el que la administración del presidente Joe Biden estaba expulsando de inmediato a los migrantes venezolanos que llegaban a territorio estadounidense de manera irregular, sin oportunidad de solicitar el asilo. Además, en respuesta a la orden del tribunal, el Departamento de Justicia está presentando una moción de suspensión sin oposición. Así lo expresa en un comunicado las autoridades. Esto significa que como la moción no tuvo oposición, el título 42 permanecerá vigente por algún tiempo. En ese periodo, el Departamento de Seguridad Nacional se preparará una transición ordenada a nuevas políticas en la frontera. Cabe destacar que el juez Sullivan consideró que la política del título 42 es presuntamente arbitraria y la calificó de caprichosa en supuesta violación de la ley de procedimiento administrativo. Una vez sea aplicada la anulación del título 42, los migrantes venezolanos y de cualquier nacionalidad podrán solicitar asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. Así lo explicó el abogado Guillermo Nolivos en nuestro programa Buenos Días. Para prohibir la entrada de extranjeros por la frontera sur. Entonces, este juez de Washington, D.C., básicamente se puso del lado de nosotros diciendo que si es cierto, ya no hay una emergencia relacionada al COVID-19 y el gobierno no puede de manera unilateral y prescindiendo de otras reglas que existen en este país, de usar el título 42 para expulsar a personas que se presentan en el sur de la frontera, sobre todo, y esto es muy importante, ¿verdad?, si estas personas vienen a solicitar asilo, ¿ok? No quiere decir que la frontera está abierta, no quiere decir que las personas pueden entrar libremente, sino que si usted, al ser encontrado en la frontera por un oficial de la patrulla fronteriza, le informa a este oficial que usted está buscando asilo, que está buscando protección, que está buscando tierras seguras, entonces este oficial tiene el deber de procesar su caso, de recibirlo e iniciar un procedimiento de asilo para ver si usted califica o no. Estados Unidos expulsó en más de 2.4 millones de ocasiones a migrantes irregulares desde que la norma entró en vigor en marzo de 2020, durante la gestión de Donald Trump, negándole a los migrantes el derecho a solicitar asilo consagrado en las leyes federales e internacionales con el argumento de evitar la propagación del COVID-19. A pocos días de cumplirse los 2 meses desde el anuncio de la reapertura comercial de la frontera entre Venezuela con Colombia, el exalcalde del municipio fronterizo Bolívar ofreció un balance con respecto al tránsito de vehículos de carga pesada a través de los puentes internacionales. Aseguró que continúa la informalidad a través de las trochas o pasos irregulares debido a que la cantidad de gandolas que cruzan por los puentes internacionales no corresponden a la cantidad que lo hacían anteriormente. Como habitante de frontera, pues puedo certificar que el paso de carga o vehículos de carga o de mercancía masiva fue suspendido, no está cruzando. Lo que vemos en estos momentos fue que mutó nuevamente. Estamos sobre 200 a 250 gandolas que pasaban o vehículos de carga que pasaban antes del 26 con productos colombianos. En estos momentos solamente están cruzando el 7% por los pasos formales, con aduana, para decirlo así, por como debería ser. Eso representa un promedio de 4 vehículos al día. O sea que estamos hablando que más del 93% de esa carga de productos de toda clase que cruzaban por los caminos verdes no está ocurriendo
por el tema de que al llegar a la formalidad, esas cargas deben cumplir con los protocolos de registros sanitarios previos. Distintas reuniones que se han realizado entre los gobiernos de Venezuela con Colombia, hasta el momento no hay ningún tipo de señalamiento sobre cuándo pudiese reabrirse completamente la frontera entre ambos países, pues actualmente el paso es peatonal y el vehicular es únicamente para aquellos vehículos de carga pesada autorizadas por los gobiernos. Reportó desde el estado Táchira Lorena Bornacelli. Dirigentes sindicales y gremios convocaron a la sociedad civil a participar activamente en el próximo Pleno Metropolitano de Trabajadores. Con la finalidad de potenciar, estimular y construir lo que hemos denominado la unidad estratégica de los trabajadores. Punta fundamental para que precisamente hoy el movimiento de los trabajadores asuma el reto de defender sus derechos laborales y contractuales frente a la agresión que la administración del gobierno de Maduro mantiene contra los trabajadores del sector público. Sábado 19 en la Asociación de Profesores Universitarios estaremos debatiendo en primer lugar lo que corresponde a esta instancia necesaria de articulación, no solo de acción. Por su parte, Adrián Bolívar, dirigente del sector educación universitaria, señaló que más de 70 organizaciones gremiales y sindicales participarán en la actividad del próximo sábado 19 de noviembre. A los compañeros de las organizaciones sindicales, que son 74 organizaciones sindicales, de las cuales ya 71 organizaciones no han ratificado la necesidad de participar en este en el pleno metropolitano de Caracas, los trabajadores de la organización sindical, y más de 200 trabajadores. Los sindicalistas anunciaron la creación del Congreso Nacional de Trabajadores para el próximo 2023, con el objetivo de crear un pliego de exigencias que será entregado a las autoridades de la administración de Nicolás Maduro y la Organización Internacional del Trabajo. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. La vicepresidenta de la administración de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, solicitó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya declarar inadmisible la demanda de Guyana por el Esequibo. Rodríguez afirmó que Venezuela no reconoce la jurisprudencia de la Corte Internacional, pues ya existe el Acuerdo de Ginebra de 1966, y además la Corte no puede admitir la demanda de Guyana porque Reino Unido, la parte indispensable para dirimir la cuestión de la disputa, no participa. Durante las audiencias abiertas por la Corte Penal para escuchar las objeciones de Venezuela sobre el Esequibo, Rodríguez apuntó que su país es presuntamente el único heredero histórico sobre el territorio localizado al oeste del río Esequibo que se debate con Guyana. Además, Rodríguez aseguró que Caracas está comprometida a practicar la tolerancia y convivir en paz con buenos vecinos, en referencia a uno de los principios de la Carta de Naciones Unidas, y señaló que Venezuela quiere dirimir la controversia territorial existente. Es importante recordar que en marzo del año 2018, Guyana interpuso una demanda contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional para resolver la disputa territorial entre ambos estados sobre la región del Esequibo. Por otro lado, Rodríguez se reunió en La Haya con el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional, Mamé Mandiaye Niang, para conversar sobre la necesidad de cooperación y diálogo y así garantizar la justicia de conformidad con el Estatuto de Roma. Así lo señaló el organismo en su cuenta de Twitter. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció este jueves que dejará el liderazgo del Partido Demócrata en la Cámara Baja, luego de que se certificara la victoria de los republicanos. Pelosi confirmó que seguirá como congresista, pero no presentará su candidatura a la reelección del liderazgo demócrata. La líder toma esta decisión también poco tiempo después del violento suceso del que fue víctima su esposo Paul Pelosi a finales de octubre, cuando un desconocido ingresó a su domicilio en San Francisco y, amenazando con un martillo en mano, preguntaba dónde se encontraba Pelosi. Tras comprobar que la representante política no estaba en su domicilio, procedió a golpear varias veces a Paul Pelosi en la cabeza. Siendo esta la etapa postulatoria y estando que la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público cumple con todos los requisitos de admisibilidad y procedibilidad comprendidos en el artículo 89, incisos A y C del reglamento del Congreso, corresponde a esta subcomisión de acusaciones constitucionales admitir y dar trámite
a la presente denuncia constitucional a fin de iniciar las investigaciones dentro del marco del debido procedimiento en sede parlamentaria. La denuncia constitucional fue realizada por la fiscal general de la Nación, Liz Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo, el exministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Francisco Villegas, el exministro de Viviendas, Construcciones y Saneamiento, Heiner Alvarado. Por los presuntos delitos de organización criminal agravada por su condición de líder, tipificado en el primer y segundo párrafo del artículo 317 del Código Penal. Tráfico de influencias agravado, tipificado en el primer y segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal. Presunto cómplice del delito contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos en la modalidad de colusión, primer párrafo del artículo 384 del Código Penal, concordante con el artículo 25 del aludido Código, todos en agravio del Estado. La admisión de la denuncia entró en una etapa probatoria en la que los acusados pueden ser convocados a ejercer su defensa antes de que el grupo de trabajo emita su informe final. Si este procede, pasará a la comisión permanente como antesala de la votación en el Pleno, donde para prosperar requerirá los votos de la mitad más uno de los legisladores del hemiciclo. Los expertos señalan que el proceso podría durar más de 3 meses. Cabe destacar que si la Cámara aprueba acusar constitucionalmente a Castillo, se levantará su inmunidad presidencial y la denuncia volverá a la Fiscalía para que presente una acusación formal ante el Poder Judicial. Hoy es el Día de la Alimentación en Venezuela y según la encuesta nacional de condiciones de vida en COVID 2022 realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, la pobreza afecta a 81,5% de la población. Es decir, 8 de cada 10 venezolanos no cuenta con los recursos para adquirir la canasta básica alimentaria. Por eso hoy salimos a consultar con los caraqueños si consideran que realmente se están alimentando adecuadamente. La verdad no, porque no llevamos una dieta balanceada, mucha más harina que proteína, sí. Desafortunadamente quisiéramos comer mucha más proteína, pero el salario con el cual contamos actualmente no nos alcanza. Para la médico investigadora y miembro de la Fundación Bengoa, Marianela Herrera, el alto costo de los alimentos es una de las causas de la inseguridad alimentaria en Venezuela. Hace unos años atrás, el problema era de disponibilidad, básicamente. Hoy en día el problema es de acceso económico a los alimentos. No tenemos manera de decir cómo nos vamos a alimentar a futuro, porque no sabemos cómo vamos a acceder a los alimentos. El Índice Global del Hambre, elaborado por el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, indicó que Venezuela pasó de un nivel de hambre bajo, con 7,4% en 2012, a un nivel de hambre grave, registrando un 22,2% en 2021, ocupando el puesto 82 dentro de un grupo de 116 países. No. ¿Por qué? Porque la situación del país está crítica y el salario no nos alcanza para eso. ¿Cómo se alimenta usted diariamente? Bueno, trabajo todos los días en diferentes trabajos y sin embargo con todo y eso no me alcanza para alimentarme yo y alimentar a mi familia porque pagamos alquiler. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios publicó un informe en donde señalaron que 8.199 niños menores de 5 años fueron diagnosticados con desnutrición aguda en Venezuela entre enero y agosto de este año. Refleja que hay una precariedad en el consumo de alimentos en las mesas venezolanas. Son alimentación y nutrición adecuadas, no. Las dietas cada vez son más monótonas, con menos alimentos, se cubren cada vez menos los requerimientos esenciales. De tal manera que aprovechemos este Día de la Alimentación en Venezuela para una gran reflexión, para discutir y poner sobre la mesa los verdaderos problemas alimentarios y nutricionales de nuestro país.
En Venezuela, la inseguridad alimentaria ha sido un factor determinante en el aumento de la malnutrición que ha afectado a la población, en especial a sus sectores más vulnerables, entre ellos los adultos mayores. Y así lo detalla el señor Fulvio, quien asegura sentirse bendecido por poder alimentarse aunque sea 2 veces al día. No, eso es mentira, se alimenta con lo que puede, como puede, lo que podemos. Lo que no es la basura. Me desayuno a veces con un pan. Todo depende de donde esté, si estoy ocupado o no, pero yo tengo la virtud, la ventaja, la bendición de que más o menos hago 1 o 2 comidas, no todas las podemos hacer. Eso es así. ¿Una o 2 comidas al día? Más de ahí estamos perdidos, y si contamos con la pensión o con algo así, no hacemos ni una, mi vida. Así es sencillito. El Observatorio Venezolano de Finanzas señaló que la canasta básica alimentaria para el mes de octubre se ubicó en $383, lo que significa que una familia venezolana de 5 integrantes necesita cerca de 28 salarios mínimos para cubrir la alimentación de un mes. Para el venezolano de a pie y que su salario no sobrepasa los $15 mensuales, esta cifra es cuesta arriba. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Establecemos el presente contacto desde la plazoleta de la Basílica Santuario Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Hoy se conmemoran los 313 años de la Virgen y por supuesto este día se dieron cita centenares de feligreses desde horas muy tempranas. Vamos a escuchar parte de los testimonios que pudimos encontrarnos en la Basílica. ¿Qué la motiva a estar este 18 de noviembre aquí en la plazoleta? La Virgen, el Día de la Virgen, ver la Virgen, ir a la procesión. Es una tradición desde niña, me la enseñaron en mi casa, hasta el día de hoy. ¿Le debe algún favor a la Virgen? Sí. ¿Qué le debe? Bueno, a los 8 meses estuve muy mal, 8 meses de nacida, y mamá le hizo una promesa a la Virgen y mejoré. Al bautizarme ese día y ofrecerme a la Virgen, mejoré y aquí estoy. ¿Qué se siente estar tan cerca de la Virgen? Eso es espectacular. Yo creo que es la cosa más bella que uno se le puede presentar. ¿Qué le pide hoy a la Virgen cuando la tenga cerca? Que me dé la salud y que le dé la salud a Victoria Rusiel Finol Borges, una sobrina nieta que está enferma del corazón. Nació con una tetralogía de Fallot y por eso yo le pido, estoy aquí pidiendo por la salud de Victoria Rusiel. Bueno, en realidad el año pasado, ya hace rato que no vengo, pero hoy se me presentó la oportunidad y sin mirar para atrás. Bueno, me traje la única que fue la niña y a mi pareja, pero mis 2 hijos no se quisieron venir conmigo por ciertos motivos. Pero, aunque no lo creas, es una emoción que siente uno como uno se le arruga el corazón y se le pone chiquitico. Simplemente al verla, aunque sea, hoy sí la voy a ver de cerquita. Sí. Bueno, primero que todo la salud de mis hijos y muchas bendiciones para mi familia. Y más que todo lo que tengo muy lejos ahorita. ¿Qué le dice? Luego de 2 años de confinamiento, este 18 de noviembre la Virgen salió en procesión luego de finalizada la Eucaristía que fue presidida por Monseñor Edgar Peña. Es la información que podemos aportar desde el Estado Zulia, reportó María Carolina Quintero. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos alertó que habrá temperaturas muy bajas y algunas áreas podrían quedar paralizadas por la nieve. Las nevadas ya se extienden en torno a los Grandes Lagos, empujados por los vientos del noroeste. Además, la agencia indicó que la precipitación va acompañada por relámpagos y fuertes rachas de viento. Se producirá igualmente una visibilidad de casi 0 que hará imposible los viajes, dañará infraestructuras y paralizará a las comunidades más impactadas según los pronósticos. Al norte del estado de New York, el noroeste de Pensilvania y el nordeste de Ohio, las autoridades advirtieron nevadas muy fuertes, mientras que en el sur y este de Michigan y el norte de Wisconsin los avisos son de tormenta invernal. Por su parte, al oeste de Texas, hay una combinación casi invernal de viento y lluvias heladas. Los meteorólogos estadounidenses esperan temperaturas por debajo de los 7 grados Celsius, que se percibirán más intensas debido al viento. El pronóstico a corto plazo incluye la probabilidad de nevadas en el nordeste de Nuevo México y la mayor parte del territorio de Colorado.